Para empezar a hablar sobre el tema de los criterios técnicos de disipadores de energía, tenemos que retroceder algunos pasos y entender que en nuestros cursos de agua existe el transporte de sedimentos, ya sea por arrastre, por saltación, pero siempre tenemos una carga sólida dentro de nuestros cursos de agua. Entonces, un curso de agua solo con agua en laboratorio, canal, escurrimiento en río, arroyo, va a tener allí una carga sólida de arena, limo, grava y así sucesivamente. Cuando miramos esta foto aquí, por ejemplo, tenemos una visión muy clara de cierto equilibrio en esta imagen. Entonces, es un río que posiblemente tiene una baja pendiente con muchos meandros. Parece que aún no ha habido intervención humana en este curso de agua y nos transmite una sensación de equilibrio. Pero hoy en día tenemos diversas obras que muchas veces pueden alterar ese equilibrio y podemos tener el inicio de algunos efectos en cascada en nuestros cursos de agua. Entonces, el primer punto es que hoy en día tenemos muchas concentraciones de escurrimiento y cuando concentramos el escurrimiento en una determinada región, estamos aumentando el caudal de diseño en ese punto. Y si el caudal aumenta, la velocidad también aumenta. Y al aumentar la velocidad también aumenta el poder de erosión de esos escurrimientos. Un segundo punto es que muchas veces utilizamos la rectificación de manera excesiva. Entonces, hasta hace unas décadas, la idea de trabajar solo con rectificaciones parecía la solución mágica. Se toma el problema de aquí, se lo lleva aguas abajo y está resuelto. Pero empezamos a darnos cuenta de que no es tan simple. En realidad, esa solución mágica es un tiro en el pie. Porque al rectificar todos los cursos de agua, estamos acelerando el escurrimiento en nuestra cuenca. Al acelerar el escurrimiento, reducimos el tiempo de concentración. Al reducir el tiempo de concentración, aumentamos el caudal pico. Entonces, lo que se suponía que era una solución empieza a convertirse quizás en un problema aún mayor. Tercer punto, que es justamente la reducción del tiempo de concentración con el aumento del caudal pico. Si tenemos más caudal, tenemos más velocidad, y si tenemos más velocidad, también tenemos un mayor potencial erosivo. Entonces, es un efecto en cascada. Comienza con una pequeña alteración que puede tener un impacto mayor en nuestras obras o en nuestros centros urbanos. Entonces, como comenté, presenté dos visiones muy prácticas sobre el drenaje. La visión antigua era, toma el agua de aquí, mándala aguas abajo y deshazte de ese problema. Así que escurre todo hacia aguas abajo y te libras de ese problema. Esa visión obviamente fue quedando obsoleta y hoy en día la visión es un poco más completa, donde debemos retener el volumen de agua. Amortiguar ese volumen de agua, infiltrar ese volumen de agua y lo que sea excedente, obviamente lo vamos a drenar hacia aguas abajo. Pero no se trata simplemente de pasarle el problema al vecino aguas abajo. Y con esto, gente, con esta inestabilidad en el drenaje, empezamos a tener problemas de erosión. Y cuando hablamos de erosión, aquí tenemos un ábaco, ¿no? Que nos limita la velocidad crítica de un tipo de suelo que posee una parte cohesiva cuando empieza a sufrir esa erosión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este ábaco aquí a la izquierda, donde en el eje horizontal tenemos el caudal admisible del suelo. En el eje vertical del lado derecho tenemos el índice de compactación de ese suelo y tenemos 4 curvas en ese ábaco. Observa que todas las curvas son suelos cohesivos, tienen una parte de cohesión. Entonces aquí tenemos arcilla arenosa, suelo muy arcilloso, arcilla y suelo poco arcilloso, pero todas las curvas presentan una presencia de arcilla de cohesión. Así que si miramos allí en el nivel compacto, al lado derecho, y vamos hasta nuestra curva de arcilla y proyectamos hacia abajo en el gráfico, vamos a determinar cuál es la velocidad crítica de ese material, es decir, cuándo comienza a sufrir erosión. Empieza a pasar agua, el suelo está ahí quietecito. Si esa agua aumenta la velocidad del escurrimiento, comienza a transportar esa partícula aguas abajo. Y en el lugar donde estaba esa partícula, que ahora ya no está porque fue transportada, se inicia un proceso de erosión. Allí, en el lado derecho, hay otra ecuación de Shem, que está más orientada a materiales granulares, es decir, sin la presencia de cohesión.
Es una arena, una gravilla, una piedra pequeña, entonces está más orientada a este tipo de material, donde se trabaja únicamente con el diámetro medio de la partícula que tenemos allí en el lecho. Así que tanto el ábaco de la izquierda como la ecuación de la derecha se utilizan comúnmente para determinar la velocidad crítica del suelo, tanto en suelos cohesivos como en suelos granulares. Y la velocidad crítica es cuando comienza a haber un movimiento de la partícula, entonces se inicia la erosión de esa capa de suelo. Aquí tenemos otra ecuación también de Sousa de 2011 que correlaciona la velocidad crítica del flujo, que es el BCR. Luego tenemos el peso específico del material del lecho, el peso específico del agua, el diámetro medio del material del lecho y la altura del flujo. Entonces, si investigamos en la literatura, posiblemente encontraremos varios conjuntos de ecuaciones, ábacos o tablas que nos orienten sobre estas velocidades, los límites de cada material. ¿Puedes reproducir el video aquí, por favor? Es un pequeño video solo mostrando el inicio de un proceso de erosión en una capa de arena. La arena, que es un material muy frágil, muy erosionable, velocidades bajas, incluso pocas, ya son capaces de transportar arena. Entonces, si tenemos una capa de arena muy suelta y vamos a colocar un drenaje en esa capa, posiblemente esa arena será arrastrada. Diferente de una arcilla rígida que ya tiene un nivel de resistencia mayor a la velocidad. Todo esto que hemos visto hasta este momento personal gira en torno a las velocidades. Velocidad crítica, material cohesivo, sin cohesión, velocidad crítica. Entonces, en términos de velocidad, existe otro criterio que fue desarrollado por Lancaster que se llama tensión de arrastre. Y este criterio también puede aplicarse a los hidrochorros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una figura simulando un flujo y la ecuación de la tensión de arrastre. ¿Qué sería la tensión de arrastre? Esa fuerza que el agua ejerce para empujar la partícula aguas abajo. Entonces, la tensión de arrastre actuante es la fuerza que el agua está ejerciendo. La tensión de arrastre admisible es lo que ese material soporta para no ser erosionado. Entonces, tenemos esos dos lados de la balanza. Esta ecuación toma en consideración el peso específico del agua, el radio hidráulico y la pendiente. Entonces, calculamos la tensión de arrastre actuante, la fuerza que el agua está ejerciendo para desplazar esas partículas y movilizarlas aguas abajo. En el lado derecho tenemos una tabla, donde en la primera columna aparecen los tipos de material: arena fina, arena con grava, grava gruesa, placas de césped y así sucesivamente. Y en la segunda columna tenemos la tensión de arrastre admisible de cada material. Entonces, cuando vamos a verificar nuestro escenario de proyecto, vamos a comparar la tensión de arrastre actuante con la tensión de arrastre admisible. Si la fuerza que el agua está ejerciendo es mayor de lo que ese suelo soporta, la tendencia es que se produzca un proceso de erosión. Entonces, esto dentro del criterio de tensión de arrastre. También investigando en la literatura, vamos a encontrar varias tablas, varios ábacos también que van a corroborar con esta visión. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una consolidación. En la primera columna, tipos de material. En la segunda columna, velocidades críticas. Y en la tercera columna, también la tensión de arrastre admisible de cada material. Entonces, todo esto personal es para que observemos qué es el inicio del proceso de erosión. ¿Habrá erosión o no? Entonces, es haciendo este análisis que vamos a responder esa pregunta.